Hola, muy buenas a todos de nuevo por aquí en directo en Twitch. Y bueno, estamos otro vídeo para mostraros pues la colección de Wii U. La verdad es que es una colección que la tengo colgada en YouTube, pero quería mostraros cómo está actualmente esta colección. Así que nada, os voy a ir a mostrar que tengo unas 5 torres, y como ya veis en el título del vídeo, pues serán unos 70 juegos aproximadamente. Lo que no voy a mostrar serán las cajas grandes, porque aquí, bueno, aquí no me caben, también las tengo ahí guardadas, que tampoco pues son grandes juegos. Uno de ellos es el Animal Crossing, y el otro es uno de Lego Dimensions, creo que es, y no sé si alguno más. Pero bueno, como ya os digo, esas cajas las he dejado aparte. Solo os mostraré pues los juegos que están sueltos. De acuerdo. Por ahora, pues veo que bueno, hay un espectador. Al igual soy yo mismo. Voy a ver si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Pues nada, voy a ir mostrando juegos, ¿de acuerdo? Voy a mostrar por aquí juegos sencillos. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Cuál muestro primero? Es igual, este mismo. Os muestro este mismo, el Just Dance Disney Party 2, como ya veis, bueno, que es un típico juego de cantar. Bueno, perdón, de cantar, creo que de cantar y bailar. Más bien es de bailar, pero no sé si se canta también, porque la verdad yo no lo he probado nunca. Vemos aquí lo que lleva pues el folleto este y el CD. No lleva, al igual normalmente llevan pues un folleto así y el otro de indicaciones de seguridad y todas estas cosas. Y bueno, como ya veis, es en la versión española, ¿de acuerdo? Entre algunos juegos, bueno, ya lo veréis, tengo algunos que están precintados, que esos ya los dejaré para el final. Bueno, os muestro por aquí un Just Dance 2018, ¿de acuerdo? Ya veréis algunos juegos que al igual no están en perfecto estado, pero bueno, son juegos que la mayoría que no están del todo bien son juegos que no, tampoco les doy tanta importancia como estos de aquí, que más que nada es por tenerlos en la colección, y no los he jugado ni tampoco pretendo jugarlos, ¿de acuerdo? Así que ya lo veis, es la versión española. Ahí lo veis, que es lo que trae. Algunos de los juegos, al igual veréis el ticket de compra, porque bueno, me gusta guardarlos, y algunos pues no he pensado en guardarlos y otros sí. Aquí tenemos el Guitar Hero Live, que este venía con un pack grande, pero no lo tengo. Este lo conseguí solo el juego suelto, ¿de acuerdo? Viene con un folleto simplemente, que al igual algunos de los juegos no están completos. Ya se verán los que están completos. Este creo que no está completo porque le falta alguna cosilla. Bueno, y por aquí tenemos el Skylanders Imaginators. Este, aparte de tenerlo así, creo que es este también, que lo tengo en caja grande, que no lo voy a mostrar, como ya he dicho. Ya lo veis. Este, pues viene el folleto este. Y a ver, vamos a mirar. Normalmente vienen con esto y viene algún folleto más, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. A ver si se ve bien. Yo creo que se ve bien, ¿no? La iluminación y todo, yo creo que estará bien. Los voy tirando por ahí y harán una montaña que al igual se me van a caer. Bueno, por aquí tenemos Skylanders SWAT Force, como ya veis, que ya os digo que no recuerdo si era uno como este o como el otro que he mostrado. Otro que... Espera, aquí tenemos la típica etiqueta
del game que me he olvidado de sacar, pero bueno, ya lo veis. Normalmente soy de los que saca la etiqueta de los juegos, me da mucha cosa tener las etiquetas y cuando consigo un juego siempre se lo quito, pero bueno, siempre se me acaba colando alguna etiqueta. Por aquí tenemos pues más juegos infantiles o morralla, como queráis llamarle, ¿de acuerdo? A ver si lo dejo bien aquí. Disney Infinity, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosa que no estoy bien centrado aquí. Bien. A ver. Vale. El Disney Infinity, como ya veis, que es como una especie de amiibo, donde tenemos que poner los muñequitos y tal. Creo que también tengo, no sé si era de... bueno, sí, creo que era de 3DS, que tengo el pack grande. Aquí vemos pues algunas instrucciones de los muñecos seguramente. Bueno, de momento, como ya veis, voy mostrando pues lo menos interesante, ¿no? Aquí tenemos el Disney Infinity Play World Without Limits 2.0. Como siempre, este inglés tan bueno. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Ahí viene con las tarjetas. Bueno, ya se va acercando lo más interesante. Aquí tenemos el NBA 2K13, que creo que nos sacaron más en la Wii U. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos en español. Está ahí bastante completo. Bastante, porque no sé si le falta, como ya digo, el otro folleto de color negro, gris. Aquí tenemos el Wii Fit U, ¿de acuerdo? Este no sería versión española, como ya veis, o no sé si aquí, yo no lo veo bien, no sé si sale aquí otra vez. Sí, sí, es multi, digamos. Ya lo vemos en el texto de arriba, que lo pone en español por aquí. Y ya lo veis, este viene con los puntos sin rascar los típicos puntos de Nintendo. Bueno, aquí vamos con el Funky Barn. Este es un juego bastante gracioso de recoger las ovejitas. Y este es en versión inglesa, que creo que lo llegué a comprar en la típica página del Tabi. Ahí lo tenemos. Compré alguno más, pero me los acabé vendiendo, uno de varios deportes o varias modalidades de tenis, ping pong y no sé qué era más, no me acuerdo, no sé si era tenis o ping pong seguro, pero no sé qué tenía más, y me lo acabé vendiendo, lo acabé cambiando por otro juego, no lo recuerdo, pero bueno, este sí me lo quedé, porque es lo que comento, que conseguía juegos en la página de Zabi, y este es uno de ellos. Bueno, vamos a por otro juego. Este es el Carlitos y Snoopy, el videojuego. Como ya veis, la versión española. Ahí está, lo vamos a abrir. Ahí está, medio completo, porque algunos no sé si incluso no venían con el folleto. Este creo, no sé, no recuerdo si lo compré nuevo, no lo recuerdo, porque algunos de ellos lo habré abierto para mi hijo, porque en su momento pues jugué bastante a la Wii U, y este es un juego bastante infantil, y a mi hijo pues le puse el juego seguramente porque tiene toda la pinta, no está desgastado ni nada, está en muy buen estado. De acuerdo. Bueno, ¿qué tenemos más? Bueno, tenemos aquí este de aquí, el Scribblenauts Unlimited, que este sería el Scribblenauts que salió aquí en Europa, creo. No lo recuerdo bien, pero creo que hay otro como este,
parecido. El partner de Twitch, ya mismo queda poquito. Buenas, primo, ¿qué tal? Queda poca cosa, ¿eh? Ahí vamos fuerte, ahí vamos. Pues este es el Scribblenauts, no es la versión rara, hay otro que es una versión más rara que este, creo que era, si no me equivoco, que ahora lo tiro de memoria porque no suelo mirar estas cosillas mucho, y este no, este es la versión normal, creo que lo he abierto o no lo he abierto, lo veis con los puntos ya rascados. Bueno, vamos a por más. A ver, tenemos aquí el Terraria. Estos juegos la verdad es que están muy curiosos, son los típicos juegos pixelados que la verdad es que son bastante divertidos. Como ya veis, le faltan folletos y tal, lo compré de segunda mano, posiblemente lo compré en alguna de las tiendas Game. Primo, si me puedes confirmar si se ve bastante bien, te lo agradecería. A ver qué tal. Por aquí tenemos, voy a sacar, venga, este de aquí, que hace gracia. Este posiblemente sea uno de los juegos caros de Wii U, ¿de acuerdo? Sin mucho cachondeo. ¿Por qué? Porque es el único FIFA que salió para Wii U. Claro que salieron FIFAs para otras plataformas, pero este es el único que salió para Wii U, o sea, no salió ningún FIFA más. Y un juego así, bueno, un juego como este, pues al igual en su momento valdrá dinero, porque serán difíciles de conseguir, porque yo creo que no salieron muchos, y además si está precintado seguro que valdrá más. Como ya veis, está completo o medio completo, como ya digo. Sí, el croma ya sé que no se ve muy bien porque tengo el ventilador detrás y acaba haciendo cosillas raras, pero bueno, es algo que con el tiempo ya lo mejoraré. Pues es curioso, ¿no? Que un FIFA puede llegar a valer pasta y otro FIFA de los que serán caros, que ya son caros, es el de la Sega 32X, que es un juego que ronda ya más de 60 euros tranquilamente. Bueno, vamos a mostrar otro. Aquí tenemos otro pixelado, el Shovel Knight, ¿de acuerdo? Otro juego así plataformero de acción, bastante chulo, a ver si se ve bien. Ahí está. Que se pueden utilizar los amigos. Creo que tengo el amiibo de este muñequito, si no me equivoco. Como veis, aquí tengo el ticket de compra del game. Ahí está. No, bueno, tengo un croma, pero es pequeñito. Sí, una sábana. Incluso había pensado de poner una pantalla de proyector que ya la tengo la pantalla de proyector, pero no tengo ganas de agujerear el techo para hacer aquí el croma, porque detrás mío está el ventilador, como ya se ve, que tengo un calor tremendo aquí en la habitación, y aparte pues tengo la puerta, tengo ahí que se ve todo el piso, se ve el comedor y todo, y claro, pues lo tapo así, pero bueno, más adelante ya veremos qué hago, o incluso compro otro croma, ya veremos. Pues eso, que os he mostrado que es la versión española, para reconocer los juegos versión española, nos tenemos que fijar en el lomo, y si lo vemos de color rosa, sería la versión española. No enfoca bien, sí, aquí ahora. ¿Lo veis, no? De color rosa, versión española. Versión rosa o amarillo. No, este es rosa. Este es rosa, pero la versión amarilla también. Los amarillos es porque tiene algún otro idioma, al igual portugués y español. Ahora no recuerdo, ya lo veremos. Bueno, vamos a por otro juego. Aquí tenemos Epic Mickey 2, The Power of Two. Como ya veis, aquí tenemos a Mickey y tenemos a lo que tenía que ser Mickey antes de ser este dibujo. Pues lo pusieron aquí como curiosidad.
Y bueno, ya lo veis, sí, este es versión, aquí lo señalo, versión española, versión portuguesa, lomo amarillo, ya lo veis, ¿no? Ahí está. Vamos a ver este está completo y con los puntos sin rascar. Lo que tengo que hacer es, bueno, ya los pondré los puntos guardados que estén detrás para que se vea más bonito a la hora de abrirlo. Pues ahí lo tenemos, Epic Mickey 2. Está chulo, está entretenido este juego. Bueno, voy a poner... los juegos se me van a caer, ¿eh? Vamos a enseñar aquí el Rayman Legends. Este es un juego de plataformas, como muchos ya sabéis. Tenemos este que no es... A ver. Vamos, bueno, vemos, vemos que es en inglés y vemos el lomo que es de color verde, ¿no? Ahí está. Pues aquí lo tenemos. Rayman Legends. Completito, diría yo. Está completo. Se dobla un poco esto, es una pena. Bueno. Vamos a por más. Tenemos por aquí el Nintendo Land. Se notan los juegos que son míos porque están lisos, están nuevos. Pues bueno, esto es un juego de minijuegos con los personajes estos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, los Mi, ¿no? ¿De acuerdo? Ya veis que hay varios minijuegos y es bastante entretenido, es muy divertido. Este sí que tiene que estar completo porque es totalmente nuevo. Ahí tenemos. Ya veis que tiene esta hoja o este tríptico, como se diga, y no tiene instrucciones, y eso es porque como he dicho antes, algunos juegos no tenían las instrucciones, no traían simplemente instrucciones. Vamos a por más. Venga, va. Aquí tenemos este de aquí. Art Academy Atelier. Es un juego para aprender a dibujar. Veis aquí que tengo puesto la pegatina, y es porque si saco la pegatina, a ver si se puede ver bien, como saque la pegatina me salta esto de aquí se me saltaría. Lo he probado y no lo he podido sacar. Si la quito me cargo la carátula y he preferido dejar la pegatina. Para completo también. Bueno, vamos a por más jueguillos. Vamos a por este. Aquí tenemos Lego Marvel Superhéroes. Ahí lo veis. Versión española. Pues nada, un juego de Lego. A ver si enfoca bien. A ver, ahí está. Enfoca cuando quiere, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí tenemos el juego completo. Tengo algunos de Lego, tengo unos cuantos. Aquí tenemos el Lego City Undercover, que si vemos esto es que posiblemente a veces viene con un pack. No, este es que venía con un pack o simplemente no recuerdo. Esto es lo de la edad, pero no recuerdo por qué ponía esto así amarillo y no lo recuerdo ahora. Este es versión inglesa y de color rosita. Lo he abierto, ¿no? Creo que lo he abierto. No lo he abierto, ¿verdad? Ahí lo tenemos completo. Y este lo he comprado en el game. Vamos a por más juegos. De momento no salen los buenos, o sea que los dejo para más tarde. Aquí tenemos Lego Dimensions. Ahí está. Este, no sé si está el CD dentro. Ya veremos si lo tengo por ahí guardado. O dentro de la consola. No, está aquí. Ya vemos que está completo. Ahí está. Y este es inglés, español, italiano. Ya lo veis. Tenemos aquí otro de Lego.
Lego la película, el videojuego, o la Lego película, el videojuego, perdón. Ahí está. Y tenemos el ticket de MediaMarkt. Este no sé si lo compré yo. Lo veo bastante machacado, al igual sí. O el ticket estaba guardado. Yo diría que lo he comprado. Sí, es bastante liso. Mi hijo lo habrá jugado bastante. Bueno, muestro por aquí. A ver, voy a mostrar estos de aquí. Quería mostrar primero estos, pero los voy a dejar para luego. Y voy a mostrar un momentito. Lo voy a cambiar. Ahí está. Ahí está. Vale. Ahí. Bueno, vamos a mostrar uno por aquí. Este de aquí, que yo creo que es un juego raro de ver en su versión española. Esta es una versión francesa, si no me equivoco. Sí, es una versión francesa. Y yo creo que es de los raritos de ver. Está comprada en Game. Y es raro porque, si no recuerdo mal, Game no cogía, o sea, no compraba los juegos de otras versiones que no fuesen española. No sé, creo. No, si alguno lo sabe o que me lo comente. Bueno, un juego de los superhéroes, ¿no? De los Avengers. Y aquí tenemos Hot Wheels, el mejor piloto del mundo, o de carreras, de su versión española. No sé por qué no enfoca bien. A ver, sí. Al igual si lo tengo que acercar un poco. Y creo que estará completo. Sí, está completo, ya lo ves. Por aquí tenemos el Fast and the Furious Showdown, otro juego de carreras, como vemos, español e italiano. Y completito también. Ahí está. La verdad es que hoy día no sé bien los juegos que son raros de conseguir. Algunos recuerdo así que son raros, pero ya no sé cómo está bien el catálogo de Wii U. Como que hace tiempo que los tengo, no me he puesto a mirar qué precios están ni nada. Aquí tenemos Pac-Man y las aventuras fantasmales. Ahí está, con su lomo rosita, porque es español y portugués. Aunque algunos hemos visto que estaba en inglés, creo. Al igual es porque solo salió en inglés, no lo sé. Porque con el lomo rosa y que estuviera en inglés, o me lo parece. Pues aquí lo tenemos. Completito también. Aquí tenemos el Call of Duty Black Ops 2, que también es la versión española. Ahí está, ya lo veis. Y completito. A ver si se ve bien. Me refleja un poco esto. Bueno, otro más. Tenemos por aquí el Amazing Spider-Man 2 en español. Ahí está. Y con un folleto, otro folleto, yo creo que está completo. Creo, no estoy bien seguro. Bueno, continuemos. Por aquí tenemos el Mass Effect 3 edición especial. Esta es la versión española también. Vamos a ver si está completo. Yo creo que sí, que solo trae este folleto, ¿no? Bueno,
yo creo que van viniendo ya juegos pues bastante chulitos. Bueno, sí, yo creo que ahí vamos. Aquí tenemos el Ninja Gaiden 3, Bathurst Edge, como se diga, que mi inglés es muy bueno. Ahí está. En español. Ahí lo tenemos. Con sus puntos sin rascar. Pues nuevo. El juego está totalmente nuevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a mostrar este. Tenemos por aquí el Batman Arkham City Armored Edition. A ver, que se vea bien. Ahí está, que se vea bien. Está en inglés. Pero bueno, como ya sabéis, estos juegos de Wii U normalmente son multilenguajes, normalmente. Si no me equivoco. Ahí está, completo. Multilenguaje en Europa. En Europa, perdón. ¿Qué tenemos por aquí? El Assassin's Creed 3. ¿De acuerdo? Este ya vemos que pone totalmente en castellano. Con su lomo rosa. Está completo también. Ahí tenemos el otro folleto donde se ve la imagen como la portada. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el Darksider Warmastered Edition. Esto sería, bueno, muchas veces se ha comentado que sería como un Zelda, ¿no? No el colorido ni nada, sino el tipo de juego que es. ¿De acuerdo? Vemos. Aquí tenemos el ticket. 12 euros. Esperemos que no salga algo comprometido. Aquí tenemos el Darksiders 2 con contenido bonus. Y está completo, porque este creo, si no recuerdo mal, lo compré nuevo. Bueno, ya se va acabando la cosa, ¿eh? Bueno, tenemos ya 3 torres. Aquí uno que ya no recordaba que lo tengo repetido. Y lo tengo repetido porque lo tengo esta versión suelta. Y luego tengo la misma versión, pero precintada, porque lo tengo en la caja de la Wii U. Tengo la caja de Wii U de color negra con el Zombie U. Así que tampoco la voy a sacar porque está ahí en la caja. La caja ni siquiera la he abierto, está cerradita. Y tenemos pues Wii U, Zombie U, que está usado, pero también lo jugué en su momento. Este sí es nuevo. Lo compré, le quité el precinto yo. Bueno, vamos por aquí y tenemos el Splatoon. Esto sería pues una especie de Call of Duty, ¿no? Lucha entre bandas, ahí tirando pues la pintura esta. Ahí está, este tendría que estar completo. Por aquí tenemos un pack de 2 juegos. El SteamWorld Haste, SteamWorld Collection, SteamWorld Haste, y luego tenemos SteamWorld Dig, que bueno, están bastante curiosos estos juegos. ¿Cómo era? Recuerdo que lo había jugado uno, era como disparar, rebotaba, o sea, donde disparaba rebotaba en la pared y así hacías avanzar a la siguiente pantalla tocando alguna palanca, y también, bueno, aparte de eso, creo que tocando una palanca y matando a los enemigos a base de rebotar y tal. Lo probé muy poquito, es un juego que lo probé muy poco.
uno de ellos, ¿eh? O sea, que creo que era este. El otro no lo recuerdo bien. Pero bueno, pack de 2 juegos ahí. ¿Lo he abierto? No lo había abierto. Bueno, aquí tenemos un tríptico y las instrucciones o lo que traiga esto, los papeles. Bueno, vamos a por la canela en rama. Aquí tenemos Bayonetta 2, ¿de acuerdo? Un juego hecho por Sega, ¿no? Es un juego de acción tipo Devil May Cry. Y está, yo diría que está completito. Como ya digo, diría por lo de las instrucciones, porque los juegos ya no iban trayendo instrucciones, ya creo que algunos ya no traían nada. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ahí lo tenemos, juego de Donkey Kong. Ahí está completito también. Creo que este lleva, es como un póster. No, es como un póster, no lo recuerdo. Bueno. Bueno, ya venimos aquí con ya jueguitos de Nintendo, ¿no? Yoshi's Woolly World. Muy mono, ¿eh? Que mucha gente se compró los amigos estos de Amigurumi, ¿no era? Yo no me compré ninguno, me parecían graciosos, pero no iba a pagar yo esos precios. Yo siempre esperaba que bajaran los precios de los amigos. Ahí lo tenemos. Tenemos por aquí el Monster Hunter 3 Ultimate de Capcom, como ya veis. Bueno, completito. La verdad es que no os podría decir bien. Sí, tendría que poner alguna musiquita. Es algo que se me ha pasado, pero bueno, ya miraré de ponerlo, que se me ha pasado. He empezado el directo y ya no he pensado en ello. Pues nada, aquí tenemos el Monster Hunter 3 para Wii U. Y no sé si se oye el ventilador de atrás, o sea que hasta que no empiece yo a pillarle el tranquillo a esto. Tenemos por aquí el Capitán Toad Treasure Tracker, o Tracker, como se diga en inglés. Que bueno, este me gustaría tenerlo en Switch, aún no lo he conseguido. Espero encontrar alguno a buen precio, porque igualmente como que ya tengo este y creo que son el mismo juego. Pues nada, yo si consigo los juegos de Switch es porque los encuentro a un buen precio. O sea, los juegos me refiero de Switch a los juegos que hayan salido ya en Wii U, que luego salen en Switch. Pues prefiero no comprar los nuevos, prefiero comprarlos ya de segunda mano, así, o que cuando bajan de precio. Bueno, por aquí tenemos el Super Smash Bros. Wii U. Pone Super Smash Bros. For Wii U. Bueno, el típico juego de Nintendo de lucha, con los personajes de Nintendo y de otros juegos, que ya veis que no solo son de Nintendo, que ya hay juegos de otras compañías. Me refiero que no es que solo sean de Nintendo, sino que por ejemplo el Pac-Man ya es de otra compañía, ¿no? No sé cuál más ahora. No lo veo. Bueno, los típicos personajes ya conocidos. Ahí está, yo creo que está completo. Tenemos por aquí el Star Fox 0, que
ya he encontrado alguna vez la expansión de este juego y que realmente la expansión de este juego no trae disco, si no me equivoco, y no me ha dado por comprarlo. O si trae disco, no sé si era para descargar, que era descargable, digamos, y no me dio nunca por comprarlo. Por eso mismo no lo veréis en la colección. De la colección. ¿Qué tenemos por aquí? El Mario Kart 8, que bueno, para mí, habrá gente que es el preferido, pero para mí no lo es. La verdad es que no. El juego es una maravilla, gráficamente, será bastante divertido todo lo que quieras, pero para mí, jugablemente, no es de los más divertidos, no. La verdad es que no. Para mí no, al menos. La verdad es que se agradece que Nintendo vaya sacando los juegos de Mario Kart, pero como ya digo, al menos por mi gusto, no es de los mejores. A ver si se ve. No voy a apretar mucho, no vaya a ser que se raye, ¿no? Bueno, queda poquito, queda poco. Muchísimas gracias, Vicio Retro. Muy buenas por pasarte por aquí. A ver si me voy dando cuenta de los mensajes que me dejáis por aquí. Yo creo que están bien puestos, ¿no? No me he fijado si estaban centrados ahí, para que se vean bien y se puedan leer bien. Aquí tenemos el Super Mario 3D World, que es una pasada este juego. Lo disfruté muchísimo. No me lo acabé de pasar. A ver, me lo pasé, pero el final no llegué a eso. Me lo pasé y llegué lejos y tal, pero lo que es el final no. A mí me gusta mucho, haberlo jugado mucho, pero cuando te quedas un momento que dices, ostras, que me quedo un poco estancado de juego. Ya cuando me pasa eso, paso a otro juego y ya está. Y este lo dejé, la verdad es que es una maravilla, y cuando llegas ya al final es bastante difícil, ya no es, ya es otra cosa. Y bueno, la verdad es que lo dejé, pero bueno, no me arrepiento. Es un juego que lo he disfrutado mucho y ya está, ahí queda. Así que es buenísimo. Este juego es muy bueno, sobre todo si lo podéis jugar con varios jugadores, que puedes jugar hasta 4 jugadores. Este era así, ¿no? Sí, se puede jugar. No, perdón. Sí, este. Uy, qué mala memoria tengo. Este. Aquí tenemos el Mario Party 10. Ahí está, un juego de, ya sabéis, de minijuegos, que también lo tengo en Switch. Este creo que sí, es el que estuve jugando. Está completo. Bueno, vamos a por más Mario. Aquí tenemos Mario Tennis Ultra Smash. Que bueno, estos juegos siempre han sido divertidos. La verdad es que mi primo, que está aquí, supongo que estará aquí aún, Fran, recuerdas los momentos que habíamos jugado en el Amstrad, por ejemplo, o en la Mega Drive, a los juegos de tenis. Y hoy día, pues al igual no se juega tanto a esos juegos de tenis, y yo creo que está bastante bien que al menos Nintendo saque juegos así de deportes, porque la verdad, cuando lo juegas en compañía, son de los más divertidos, y más si les metes pues efectos y todo, la verdad es que se hace muchísimo más divertido, y para los niños más que para los mayores como yo les gusta más, ¿no? Aunque hoy día los chavales están en juego. Sí, a mí también me gustaba mucho, habíamos jugado mucho, mi primo y yo habíamos jugado muchísimo a juegos de tenis, a los de Pressing Catch también, del Amstrad y tal. La verdad es que eran muy divertidos, y yo creo que lo que digo, que los niños de ahora al igual se ponen a jugar juegos tipo Call of Duty o Fortnite, que no son malos juegos, pero
Pero claro, ya no se reúnen ahora, los chavales de ahora no se reúnen como antes y tienen que jugarlo online. Y ha cambiado todo un poquito, pero yo creo que estos juegos tienen que perdurar y que tienen que aguantar para que sean juegos familiares y de reunirse tal. Pues. Aquí tenemos el New Super Mario Bros. U, grandísimo juego también, muy bueno, hasta 4 jugadores se pueden jugar. Tiene que estar completo porque es un juego que ya lo conseguí nuevo. Aquí tenemos un juego bastante curioso que debería encontrar el que es como este, y debajo pone lo de el New Super Luigi Bros. U. O sea, hay esta versión que sería el mismo juego pero con Luigi, y creo que era más difícil. Y luego está la versión esta que abajo pone lo de Luigi, y ese no lo he conseguido nunca y tenía que haberlo comprado alguna vez, y ahora pues los juegos de Wii U ya van desapareciendo, no se ven mucho. Alguna vez puede que alguien los venda en Wallapop y tal, pero ya no me he puesto a buscar juegos de Wii U. Pero voy a mostrar el juego, que no lo he mostrado. Estoy aquí que me pongo a hablar y no enseño nada. Ahí está. Bueno, pasaré a otro. Aquí tenemos el Pokémon Tournament, un juego de Pokémon de lucha. La verdad que a mí este tipo de juego no me va mucho, pero bueno, es un juego que ahora lo veréis repetido porque tengo 2. Tengo este y tengo este de aquí, que, es el mismo juego. Es el mismo juego, pero lo que le cambia es esto de aquí, que en teoría, y digo en teoría porque este no lo incluye, una pena, a ver si lo consigo alguna vez, que incluye una tarjeta Amiibo, para poder utilizar este personaje, este Pokémon. Este Pokémon. Yo es que de Pokémon no entiendo mucho, así que tampoco es algo que vaya a sufrir por ello, por no tener la carta. Me gustaría más que nada por colección, por tenerlo de colección, ya que vendría con este pack, pero bueno. Tenemos por aquí el Kirby y el pincel arcoiris, que este tipo de juegos son chulísimos, son coloridos, todo lo que hace Nintendo es colorido y bonito, pero este está bastante bien, muy monos. Y aquí lo tenemos, otra vez la pegatina esta, que debería sacarla. Tendré que hacer un repaso, lo he repasado antes, pero veo que no del todo. Bueno, tenemos por aquí el Pikmin 3, que también me falta para conseguirlo en Switch, y este es un juego así tipo estrategia, como así decirlo, donde tenemos que mover estos personajillos, ir recogiendo las piezas para montar la nave y tal. Tenemos que ir recorriendo un jardín ahí. Está chulo, la verdad es que es un juego muy mono. No lo he jugado mucho, aunque reconozco que es un gran juego, pero no lo he jugado mucho. Por aquí tenemos el Paper Mario Color Splash. Esto sería uno de los pocos juegos que me he pasado. A ver, me he pasado juegos, pero me refiero que aquí en lo que es la Wii U, pues no me los he pasado todos. Este podría decirse que es uno de ellos, de los primeros que me quise pasar, porque es grandísimo. O sea, he tenido
mucha afluencia de juegos, a ver, mucha afluencia, que he comprado muchos juegos y tal, y acabo dejando los juegos apartados por tantos juegos, ¿no? Pero este es uno de esos juegos que si lo voy consiguiendo intento pasármelos, aunque el de Switch lo he dejado aparcado porque mi hijo se apodera de la Switch. Tengo dos Switch, la Switch normal y la otra portátil, pero acaba... A ver, lo que me gusta más para disfrutar estos juegos es jugarlo en el televisor, pero claro, lo que digo es que mi hijo acaba acaparándose con el televisor y no me deja la Switch, pero bueno, lo dejé aparcado. Este me lo pasé, pero el de Switch lo dejé aparcado. Y ¿qué pasa aquí? Está en la consola. Está la consola, porque mi hijo se puso a jugarlo la última vez y está ahí en la consola. Bueno, vamos a por más. Aquí tenemos The Legend of Zelda de Wind Waker HD, que este es el juego que salió para GameCube y luego se portó o se remasterizó para Wii U. Un remake, un remaster, yo no sé cómo es eso, no, nunca me acuerdo. Remake o remaster. Pues nada, aquí tenemos el juego, la verdad es que está muy chulo. Es un juego que lo empecé con muchas ganas y acabé dejándolo cuando me puse a navegar y tal, y me he quedado un poco perdido y eso me cansaba un poquito. Y es bueno, es un juego muy bueno, pero cuando un juego se me empieza a hacer un poco pesado, pues lo dejo y empiece otro. Así que nada. Bueno, aquí tenemos otro Zelda. The Legend of Zelda Twilight Princess HD, que se habla, ¿no? que saldrá este juego para Switch. Pues nada, otro Zelda que salió en GameCube, no está completo, le faltan aquí folletos, pero bueno. Pero el juego lo encontré en el game, en uno de los últimos juegos que pude conseguir en el game. Y nada, por suerte lo conseguí porque andaba buscando el juego, que ya ni se encontraban y además que estaban empezando a subir de precio. Pero es un gran juego también. Este sí que me lo pasé en su versión Wii U y que lo empecé también en su versión Switch, el The Legend of Zelda Breath of the Wild. Grandísimo, este juego me encantó, es muy bueno, porque a mí me gusta mucho lo que son los juegos de mundo abierto. Este lo tiene, y bueno, y todo lo que envuelve lo que es el juego es espectacular. La verdad es que está muy guapo. Este lo compré nuevo y vemos que trae como un tríptico y poco más, no tiene como unas instrucciones en sí. Por aquí tenemos ya, para finalizar, de juegos abiertos, tenemos el Xenoblade Chronicles X. De acuerdo, aquí lo vemos, que lo conseguí, recuerdo, en Wallapop. Y la suerte que tuve es que lo encontré a buen precio. Y casi encontré este y el de Wii al mismo tiempo. No sé, o no recuerdo si alguien me lo vendió uno y otro. Recuerdo que por ahí estaba, que quise conseguir los dos, el de Wii y el de Wii U, y pude conseguirlos a buen precio los dos. Bueno, venimos con estos juegos precintados. Os voy a mostrar uno que os va a flipar, vais a alucinar, vamos, este. El Just Dance 2016. De acuerdo, otro juego de baile que bueno, lo conseguí precintado, buen precio, y ahí está. No lo voy a abrir porque está precintado, ya lo veis. Ya se ve, ¿no? Ahí el precinto. Ahí está. Ahora lo que viene ya son todos precintados. Los que no queréis ver precintados, pues lo siento, pero es lo que voy a mostrar ahora.
Aquí está un baila latino. Es que, en fin, esto no sé por qué, pero no me dio por abrirlo, ¿eh? Pues nada, un juego de baile. Bueno, tenemos por aquí el Minecraft Story Mode. Este juego, si no me equivoco, también sería de los rarillos de conseguir, creo, y más precintado. Creo. Es un juego que creo que lo conseguí en Carrefour, que lo estaban liquidando, y ya no iba a abrirlo, no me interesaba tampoco abrirlo. Bueno, por aquí tenemos un gran juego, porque a mí me encantan los Tekken. Tekken Tag Tournament 2 Wii Edition, que nos traería, a ver si os muestro aquí, nos traería aquí en este lado, ahí está, a ver si lo veo, nos traería a uno de los personajes vestidos de Mario y de Luigi. Este juego, por desgracia, no lo he podido probar porque tiene este plastiquito de aquí. Se lo compré o le hice un cambio a un compañero que conozco de Gerona y me lo consiguió así precintado. Así que si veis por aquí, a ver si se ve bien. ¿Dónde está? Aquí. Esto es el símbolo de reciclar y es el de precinto, que por aquí pasaría la galleta de precinto, y no lo he abierto, si no ya le había si no ya lo hubiera echado un vicio a este juego. Una pena, ¿eh? Y es complicado de encontrar. Bueno, aquí tenemos un par de juegos, los dos iguales, que ahora me he dado cuenta que los tengo. Es este Planes, aviones, que ya veis lo que costaba, y luego lo rebajaron en FNAC a 5 euros. Y tengo otro por aquí, y está presentado también, como veis, es el mismo juego, pero bueno, por lo poco que me costaron, ahí se queda. Tengo otro juego precintado, que ya os he mostrado en la colección, que está abierto, el SteamWorld Collection con SteamWorld Haze y SteamWorld Dig, que bueno, que está bien. Por aquí tenemos uno bastante rarito. Tenemos el Hello Kitty Cruisers. La versión más rara es la que está con un pack, con una especie de volante para acoplar al mando de la Wii U, que ese viene con un pack grande. Esa es la versión más rara de encontrar. Y luego está que lo compré en Francia, en una Auchan, en Francia, y está baratísimo. Creo que costó menos de 10 euros. Perdón, menos de 10, costó algo más de 10, un poquito más. Y bueno, vi el juego, no lo abrí porque tampoco me interesaba abrir el juego, es más el tema coleccionismo que otra cosa. Así que es un juego bastante raro. Y recuerdo que este juego lo mostré en un grupo de Facebook que estoy, en el Retroneo Video Games. Ahí lo digo para quien quiera entrar, que es un grupo de coleccionistas de videojuegos. Y la gente, cuando vio el juego, algunos pues consiguieron el pack ese por internet, y la verdad es que ya digo que es muy raro de ver. Y para conseguir se consigue, no sé si era solo en la versión francesa o francesa, o bueno, los idiomas estos creo que son varios. En Europa solo se consigue así, y en Estados Unidos también se puede conseguir, creo, o no se puede conseguir, no lo recuerdo, pero yo sé que es raro.
Bueno, aquí tenemos, ya me quedan 4 juegos por mostrar. A ver, vamos allá. Aquí tenemos el Pikmin 3, que ya lo he mostrado antes, pero este no tiene lo de, ¿cómo se llama esto? Lo Classics, ¿cómo se llama? Selects, eso, Selects, Nintendo Selects. Pues nada, es la versión normal y lo tengo sin abrir porque ya abrí el otro y este pues lo compré para la colección. Como siempre, ya lo digo siempre en los vídeos y tal, que cuando encuentro los juegos a buen precio pues los compro, y este y junto con los otros precintados son unos de ellos, porque para conservar los juegos precintados y que te costen una pasta al menos, yo no soy de esos. Es muy raro que compre yo un juego precintado para guardarlo ahí. Solo es cuando lo encuentro a buen precio y me los guardo como colección. Y aquí tenemos, ya los he mostrado, pero estos dos están precintados. Los he conseguido presentados, están muy baratos y ahí los tengo. La verdad es que, bueno, cosas de la vida. Uno que encuentra pues juegos baratos y nada, y se los lleva para casa. Ahí está, un par de juegos que se van a estar ahí cogiendo polvo y no se van a jugar. Ya tengo uno para jugar y esto es para guardarlos como colección. Y por último, de juegos de Wii U, tengo un juego bastante curioso y bastante raro también. Este de aquí, el Rodea de Sky Soldier, que viene, aquí lo ponía, que viene con un juego de más. Viene con el Rodea de Wii. Para conseguir el juego de Rodea de Wii tienes que comprar este juego, si no me equivoco. No sé bien cómo era la cosa, pero que bueno, que este viene con el juego de Wii U y el juego de Wii en el interior. Este lo compré en eBay, es alemán. El juego se supone que es en inglés, si no me equivoco. Si lo compras en español igualmente no está traducido, está en inglés, así que de todas maneras es el mismo juego. Al igual, pues no sé si será igual, tendrá el mismo valor, pero bueno, al ver que lo encontré, no sé cuánto costó, al igual costó unos 15 euros precintado, pues dije, nada, lo compro y lo tendré en la colección. Así que nada, esa es toda la colección de Wii U. No sé si ya cerrar aquí o si tenéis alguna cosilla que preguntar, alguna cosa, si queréis pedir alguna cosa, pues podemos hablarlo, y si no, pues ya dejaría el directo. Así que nada, espero que os haya gustado la colección. No sé si ha variado mucho, porque hace un tiempo ya que hice los vídeos de colección y de Wii U y no recuerdo cuántos tenía, y esta colección, pues al revisarlos antes de hacer el directo, pues me he dado cuenta que tenía uno repetido y tal, y no sé si en ese vídeo salen. Así que esto sería pues en la colección actualizada, pero en Twitch. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias para los que habéis estado aquí en el directo aguantando. Muchísimas gracias para los que vais a ver el vídeo en diferido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y si tenéis algún comentario en el próximo vídeo, alguna idea para mostrar, alguna colección o lo que sea, pues me lo pensaré, miraré a ver qué puedo hacer y sería pues el nuevo vídeo, y si no, pues ya miraré de hacer un gameplay aquí en Twitch. Así que nos vemos, gracias, primo. Chao.